Dios bendiga, hermanos. Gracias por estar un sábado más en la casa del Señor. Acompáñenme a su Biblia al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23 en adelante. Colosenses, capítulo 3, versículo 23 en adelante. Cuando lo tenga, me regala un fuerte amén. Título de esta hora es Propósitos para el año nuevo. Propósitos para el año nuevo. Colosenses, capítulo 3, versículo 23 al 24. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Incline su rostro, vamos a orar. Padre celestial y buen Dios, a esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno y por lo justo que tú eres. Te pedimos a esta hora que tu palabra pueda tocar nuestra mente, nuestro corazón, y podamos salir de una manera diferente a la que hemos entrado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano, y quizás el título sea algo cliché porque estamos iniciando el año, sea algo que se repite, que se dice en muchos lugares, pero ¿cuáles son los propósitos de año nuevo que tenemos los cristianos? Usted puede decir: congregarme más seguido, orar más seguido, leer la Biblia más seguido, empezar a hacer las cosas como Dios manda más seguido, pero son propósitos que año con año nos hacemos los cristianos, pero a medida va avanzando el tiempo, a medida va avanzando el año, los propósitos se van perdiendo. Todos iniciamos el año quizás queriendo bajar un poquito la panza, queriendo iniciar el gimnasio, queriendo aprender un idioma nuevo, queriendo iniciar la universidad, queriendo comprar un automóvil. Son propósitos que tenemos, pero a medida el tiempo va avanzando y vemos que las cosas no suceden, nos desinflamos. Pero hay propósitos que el cristiano debería de tener, y no propósitos banales, no propósitos terrenales, sino propósitos espirituales. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque el propósito de querer rebajar en el año, el propósito de querer iniciar enero, ir a pagar el gimnasio, y muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Pagamos los 6 meses y empezamos, solo vamos una semana y luego nos desinflamos. Quizás otros se pagaron quizás la primera cuota de la universidad, empezaron a estudiar y cuando vieron que la cosa era un poco más difícil, dejaron de ir. Quizás algunos quisieron aprender inglés y como vieron que el maestro quizás no explicaba bien, quizás se les trababa la lengua al hablar, se desinflaron y dejaron de ir. Muchos de nosotros tenemos fracasos en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Todos hemos fracasado en alguna ocasión de nuestra vida, todos hemos dejado metas a medias, sueños que no terminamos, pero parte de los propósitos que tú y yo debemos de tener en este año es aprender y olvidar los fracasos. Aprender de los fracasos y olvidar los fracasos. Porque tu mente siempre va a estar recordándote los fracasos que ha tenido. Cuando tú quieras levantarte, empezar a caminar y decir: bueno, todo lo que yo lo hago, lo voy a hacer como para el Señor. Pero viene tu mente y te recuerda las veces que tú fracasaste. Quizás tú el año pasado intentaste hacer muchas cosas y fracasaste. Estábamos hablando esta semana con un joven y me dice: mire, pastor, yo tengo 23 años, mi exnovia tiene 28 años, ya habíamos sacado el crédito para la casa, ya estábamos pagando la casa, ya teníamos los muebles, la cocina, la refrigeradora, el televisor, lo más importante, me dice él, la cama, ya habíamos pagado a donde iba a ser la boda, nos íbamos a casar en abril, pero todo se terminó. ¿Y cómo van a hacer? Nada, yo he firmado una parte de un documento donde le entrego toda la casa a ella, hay que ver cómo la paga y yo me quedo con los muebles. Me dijo: mire qué inteligente. Lo que dimos en el hotel, lo que pagamos de comida y todo se ha perdido. ¿Pero por qué pasó? No nos entendimos. Era demasiado celosa, yo era demasiado sonriente y las cosas no funcionaron. Un fracaso en tu vida que te va a marcar. Un fracaso en la vida que la señorita va a tener miedo nuevamente de confiar en un caballero y llevar la relación a otro paso. Pero muchas veces de estos fracasos que nosotros vemos dolorosos, vemos que nos destruyen el corazón, Dios nos está dando grandes lecciones. Si lo ves en el ámbito espiritual, si lo ves a través de la Biblia, el enemigo estaba buscando por todos los medios posibles que mataran ¿a quién, hermano? A Jesucristo. Empezó a levantar a personas contra él, tocó el corazón de Judas, Judas lo traiciona y viene el enemigo, y cuando ve a Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí, dijo: Jesús,
fracasó, pero a los 3 días resucitó, dándonos vida eterna a todos los que estamos en este lugar. Los fracasos de tu vida no son siempre para destrucción, es para que tú aprendas que hay una segunda oportunidad en Cristo. Pero muchos de nosotros nos cuesta, hermano, olvidar el fracaso, nos cuesta avanzar, y los que conocen o los que saben y los psicólogos que andan haciendo tantas estadísticas dicen que la mayoría de personas que inician el 1 de enero con un propósito no llegan a febrero cumpliéndolo. Y es difícil. Usted se propuso algo el 1 de enero y su propósito no va a alcanzar a llegar a cumplirse porque usted antes que termine enero lo mató. Y cuando entendemos que el fracaso va a marcar tu vida, cuando entendemos que el fracaso te va a doler, tú tienes que aprender de ese fracaso y olvidarlo. La Biblia está repleta de personas que fracasaron pero se levantaron porque creyeron en Jesús. En este lugar hay personas que hemos tenido muchos fracasos, pero nos volvimos a levantar porque nos tomamos de la mano de Jesús. ¿Y vamos a volver a fracasar? Claro que sí. ¿Nos vamos a volver a tropezar? Claro que sí. Pero Él es fiel y justo para estar con nosotros. ¿Qué va a hacer como cristiano usted este año? ¿Seguir lamentándose por la leche derramada del 2019? ¿Se va a seguir lamentando porque le quitaron su trabajo? Y voy a decir algo bien fuerte, ¿se va a seguir lamentando porque su matrimonio terminó? ¿Se va a seguir lamentando porque su hijo fue a parar quizás a un centro penitenciario? ¿Se va a seguir lamentando porque su pariente pasó a la presencia del Señor? Hermano, tenemos que entender que todo lo que pasa en nuestra vida es con un propósito para hacer crecer nuestra fe en el Señor. Y esos fracasos que te marcan, que te dan duro, al final Dios tenía una enseñanza. Jesucristo le dijo: Padre, si es posible de mí que pase esta copa amarga, pero si no se puede, que se haga tu voluntad. Me imagino que los demonios en el infierno hicieron una gran fiesta, estaban contentos porque Jesucristo había muerto. Sus discípulos estaban escondidos, sus discípulos, los que habían estado con Jesús, los que habían visto en vivo y en directo los milagros, los prodigios que Él había hecho, estaban escondidos, con miedo porque sentían que también a ellos los iban a matar. Y cuando el enemigo pensó que ya le había ganado la batalla a Dios, Jesucristo resucita al 3er día. Hermano, aunque usted piense que la batalla la está perdiendo, aunque usted piense que ya no va a salir de donde está, Dios siempre tiene una puerta de salida. ¿Qué vamos a hacer este año? Comprométase a olvidar y aprender de sus fracasos. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice algo muy lindo. Lo puede buscar en sus Biblias o lo puede ver en sus pantallas. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Y la palabra del Señor dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo era una persona tan preparada, pero tan preparada que había cometido muchos fracasos en su vida. ¿Alguien sabe cómo se llamaba Pablo antes de llamarle Pablo? Y era uno de los asesinos más grandes y de los perseguidores más grandes de la iglesia. Cometió errores garrafales. Se dice que el primer mártir de la iglesia, las ropas ensangrentadas se las llevaron ¿a quién? A Saulo, como premio. Pero a pesar de todo lo que Saulo o Pablo había hecho, a pesar de todos los fracasos que había cometido, él aprendió y los olvidó. Algo más adelante que dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo: yo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, le dice. Yo no pretendo saberlo todo. Lo que sí sé es que voy olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hay un adagio en el mundo que dice: para atrás ni para agarrar impulso. Hermano, lo que quedó atrás ya quedó atrás. La leche derramada ya se derramó. Lo que sucedió ya sucedió, para bien o para mal. Dios está obrando. No se estanque, hermano. Pastores, que yo no puedo olvidar. Pastores, que yo estoy atrapado en mi pasado. Pastores, que yo soy una madre soltera. Pastores, que yo soy un padre divorciado. Pastor, yo soy un estudiante fracasado. Hermano, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. No importa el fracaso de tu vida, es más grande el Señor
No importa los problemas que hayan venido a tu vida, tu propósito de este año es dejar atrás eso y aprender. En el caso del joven, me imagino yo que cuando vuelva a buscar una novia, no va a buscar una novia tan celosa. No va a buscar una novia con mucha diferencia de edad, porque el joven tenía 23 años y la señorita 28 años. ¿Y usted está diciendo que es malo estar con alguien mayor? No, simplemente que la diferencia de edad son diferentes pensamientos. Ya una persona de 28 años ya está pensando en algo más formal, en algo más serio. Un joven de 23 años está pensando quizás aún en jugar, en disfrutar. Entonces, cuando tú ves para atrás y dices, ok, Señor, ¿hoy qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? Dios te dice, mira lo que hiciste, aprende de ello y olvídalo. Hay una parte muy linda en la Biblia que dice, toma mi cruz. Quien quiera venir en pos de mí, les dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome mi cruz y sígame. Para que tú realmente aprendas de los fracasos y los olvides, tienes que negarte a ti mismo y seguir a Jesucristo. Porque si no va a suceder lo que dice un corito por ahí, tropecé otra vez y con la misma. Eso bien se lo saben, ¿verdad? Los apóstoles a saber quiénes son, pero entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos para realmente aprender del error. Esta semana, y el pastor se los va a contar en su debido tiempo, se nos han estado abriendo las puertas en lugares muy difíciles del país, en lugares donde tienen estas personas más de 6, 5 años de no tener ni una visita. Y uno cuando entra a estos lugares, ve las caras de las personas demacradas, sin sol, amarillos. Y uno de ellos dice, ¿sabe qué? Yo aprendí de mis errores y sé que Dios me trajo aquí con un propósito. No esperemos llegar a estar contra la espada y la pared para aprender lo que Dios quiere de tu vida. No espere estar derramando lágrimas para empezar a caminar por las sendas de justicia que Dios ha hecho para ti y para mí. Empecemos a olvidar los fracasos, empecemos a levantarnos, porque sabemos que la palabra de Dios en cada versículo que está escrita nos da un consejo. Cada palabra que está en ese libro bendito que usted tiene en sus manos a esta hora está repleto de sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque ha sido inspirado por Dios. Pero muchas veces queremos que una persona se siente frente a nosotros y nos diga, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, cuando Dios ya dejó todo escrito en su Biblia. Tenemos que empezar a avanzar, tenemos que empezar a entender que para poder salir tenemos que comprometernos a olvidar de las cosas que nos lastiman. Hoy en día las personas guardan mucho resentimiento en su corazón. Hoy en día las personas dicen, es que me voy a vengar, es que me las va a pagar, es que no sabe con quién se ha metido. Hermano, dice la Biblia, mía es la venganza. Hay otra cosa muy linda en el libro de Proverbios que lo leímos la semana pasada, que decía, el caballo se alista para el día de la batalla, pero ¿quién da? Y si nos vamos a Éxodo, otra parte hermosa de la Biblia, o en el Pentateuco dice, estad tranquilos porque Jehová peleará por vosotros. Quizás el 2019 te dejó lleno de fracasos, pero si tú tienes la vista puesta en Dios, puede que este año, con la visión perfecta de Dios, tú puedas alcanzar ese triunfo. Empieza a caminar con el Señor. Y muchas veces cuando tú vas a empezar a caminar con el Señor, te vas a ir quedando solo. ¿Cómo así, pastor? Porque las amistades que te alejan, las amistades tóxicas, se van a ir quedando atrás. Porque las personas que no te quieren hacer crecer en la fe, tú las vas a tener que ir haciendo a un lado. Pastor, pero nos han llamado a hacer luz. Claro que sí. Pero primero tienes que tú convertirte realmente al Señor y nacer de nuevo realmente para poder convertir a los demás. Porque muchas personas se han alejado de la iglesia y han fracasado porque dicen, no, yo voy a seguir con mis mismos amigos, voy a seguir con las mismas personas, y que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y lo triste es que el hermano servidor, el hermano que se congregaba a todos los cultos, el hermano que era fiel, termina alejado porque él pensó que podía cambiarlos. Hermano, nosotros no cambiamos personas. El predicador, el líder, el hermano, la iglesia no cambia personas. Quien cambia mente y corazón es Cristo Jesús. Él es el único capaz de poder hacer un borrón y cuenta nueva en tu vida. Entonces, que este propósito de este año sea poder dejar atrás los fracasos y poder empezar a aprender de los errores. Otro de los propósitos que tú y yo podemos tener este año es comprometernos a abandonar nuestros rencores.
¿Cuántos de aquí tienen rencor, hermano? O algo más fácil, comprometámonos a perdonar, hermano. Cuesta perdonar, claro que cuesta perdonar. Pastor, pero yo no voy a poder perdonar porque esta persona quizás me agredió sexualmente, porque esta persona me quitó todos los bienes que mi familia me había dejado, porque esta persona me quitó mi trabajo. No lo puedo perdonar. Dice la Biblia que tú y yo tenemos que dar la otra: orar por los que nos maldicen. Jesucristo vino a dar un mensaje totalmente diferente a lo que la ley enseñaba, porque Moisés decía ojo por ojo, y Jesús les dijo: ¿sabes qué? Ponete otra mejilla mejor. ¿Sabes qué? Ama a tu enemigo, ora por él, bendecí al que te maldice. Y quizás es muy difícil hacerlo porque nosotros en nuestra naturaleza humana lo que queremos es golpe con golpe yo pago, dice el hermano. Y lo otro que dice, no quieren quedar en evidencia, ¿verdad? Pero uno así es, hermano, y dentro de la iglesia lo mismo sucede. Recuerdo que estábamos de turno un día jueves, las puertas se abren hasta las 4:30, y entró una hermana y una persona de acomodación había apartado para los hermanos acomodadores porque se sientan adelante. Y recuerdo que la hermana entró y cuando ve los asientos apartados se llenó de ira y de furia. Dice: ¿cómo es posible que hayan puesto esto en mi asiento? Agarra la Biblia de la servidora y la avienta. Y yo bien calladito viendo porque me dio miedo, se miraba enojada la señora, me podía dar a mí. Y yo esperando y dije: ¿qué va a pasar? Yo el desenlace hasta que llegara la servidora. Y llega la servidora y yo la miraba buscando su Biblia, la hermana, y buscando su Biblia, y la señora sentada en ese lugar. Y ya cuando vimos que empezó la cosa a ponerse un poco tenso, un poco ya a las 2 a hablar fuerte, nos acercamos y dijimos: hermana, disculpe, este lugar es solo para servidores, usted es congregación. Es que aquí siempre es lo mismo, dijo. Al que vende asientos no le hacen nada, al que no sé qué. Y empezó la... Si al culto y a la iglesia venimos a buscar paz, a buscar el perdón de Dios para nuestra vida. Porque dice la Biblia que todos nosotros somos pecadores y no merecíamos nada, pero por su amor hoy tenemos vida eterna. Escuche bien lo que le voy a decir. Si nosotros estamos destinados a vivir en el infierno toda una eternidad, pero en el perdón tan grande que tiene el Padre hacia con nosotros, dijo: les voy a dar a mi hijo para que tengan vida y vida en abundancia. Si el Padre nos perdonó multitud de errores, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien? Aprenda a perdonar, hermano. Se va a quitar un peso de encima que usted no va a comprender. Y créame, hemos pasado por ahí, por eso lo estamos predicando. Porque uno ve a la persona que le hizo daño, uno ve a la persona que lo lastimó, uno ve a la persona que lo atacó, que atacó a su familia, y uno dice: es que este desgraciado, dice. Y en su corazón terrenal cuesta, hermano. Pero cuando usted empieza a alimentar el Espíritu de Dios que está en su corazón, usted lo perdona y el rencor se va. Usted se quita un gran peso de su vida. Hoy que los jóvenes van a empezar a estudiar, que empieza el año escolar, ¿cómo van los pobres muchachitos a la escuela? Uno de papá, y yo no sé si esto sigue siendo igual, pero a uno le metían todos los cuadernos del año. ¿Y para qué, hermano? Si el primer día de clase no se hace nada. Pero me metían todos los bolsones. En el bolsón, perdón, me metían todos los libros del año, y uno como iba, y qué pesa ese bolsón. Pero cuando uno se quitaba ese bolsón, y si usted pasó por ahí me va a entender, uno se sentía liberado. Ya después, por los últimos meses del año, el bolsón solo, el estuche solo, por gusto el gasto de los papás. Pero voy al punto para que me entiendan en el ámbito espiritual. Cuando tú no puedes perdonar, te sientes como ese niño con el bolsón lleno de libros, de cuadernos, de útiles escolares, porque te pesa. La falta de perdón te va a cargar tu corazón. El resentimiento, el rencor te va a comer. Las raíces de amargura no van a permitir que tú veas la gloria de Dios reflejada en tu vida y en la mía. ¿Cuesta perdonar? Claro que cuesta, hermano. Hay personas que ahora uno ve y dice: todavía me cuesta, mejor me doy la espalda. O solo a mí me pasa. Que usted va caminando en el centro comercial y de la nada ve al que le cae mal, y uno ¿qué hace? Agarra el teléfono, se hace el que está llamando, se da la vuelta y se va para el otro lado, en vez de irlo y decirle: ¿sabe qué? Te perdono en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque el lado carnal está más grande que el lado espiritual en nuestra vida. Dice la Biblia que el espíritu y la carne están luchando constantemente.
Pero si tú empiezas a alimentar el Espíritu de Dios en tu vida, créeme que cuando veas al que te cae mal, hasta un café le vas a comprar. Envenenado no, hermano. Bien. Pero voy a eso. Que el propósito de este año para tu vida no sea verte mejor, aprender otro idioma, sino que sea perdonar y sacar el rencor de nuestro corazón. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando esta noche? Cuesta, claro que cuesta, hermanos. Claro que nos va a costar mucho porque nosotros somos pecadores. Pero ¿sabe qué es lo lindo? A pesar de ser pecadores, Cristo Jesús nos limpió con su sangre. Y si tenemos la sangre de Cristo Jesús con nosotros, todo lo vamos a poder hacer. Empecemos a perdonar. Va a costar, claro que va a costar. En el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses, perdón, en el capítulo 3, versículo 13 dice, soportándonos unos, pero ¿qué dice después? Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Así hacer también hacerlo. Si Cristo nos perdonó, hermano, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Alguien me está entendiendo a esta hora? Si Cristo te perdonó a ti y a mí, que Él conoce nuestros pecados ocultos, que Él sabe nuestras debilidades, que Él sabe de qué pie cojeamos, fue capaz de perdonarnos. Tú tienes que aprender a perdonar al que te hizo daño. ¿Va a costar? Claro que va a costar. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios empiece a habitar en tu corazón, las cosas que para nosotros humanamente son difíciles, se nos van a hacer de lo más fácil. A usted quizás darle un pedazo de pan a alguien le cuesta porque dice, es mi pan. No, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en tu corazón, tú le vas a dar ese pan y muchos panes más. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en tu corazón, tú vas a decir, ¿sabes qué? Te perdono y no guardo rencor en mi corazón. Porque ¿de qué nos sirve iniciar el año con rencor, con sed de venganza, si la Biblia no es lo que nos enseña? Para seguir avanzando, porque el tiempo nos está comiendo un poco, tenemos que comprometernos a restaurar las relaciones que hemos dañado. ¿Cuántos tenemos familia aquí, hermano? Levanten la mano. ¿Cuántos tenemos tíos que nos caen mal? ¿Cuántos tenemos personas que dentro de la familia a uno le cae mal porque cuando lo ve, ay, niña, qué gordita está? O llegan y dicen, ay, qué descuidado tienen al niño, bien seco está, no lo cuidan. Siempre hay comentarios en la familia así. Voy más allá, usted llega al ministerio y como se había perdido porque estaba enfermo y como los del ministerio no se dan cuenta que sus mismos miembros están enfermos muriéndose en el hospital, llega el pobre hermano y le dicen, ¿y que habías pateado el cable en diciembre? Y el hermano, ya, ¿verdad? No, me estaba muriendo en el hospital y nadie fue a orar por mí. Son cosas que pasan. Encontramos a muchos en los hospitales así. Hermano, no lo había visto. Aquí estoy, pastor, muriendo. Pero cuando tú sabes que hay personas que dentro de tu grupo religioso, dentro de tu grupo familiar, dentro de tu grupo de estudio son esa piedrita, tenemos que empezar a restaurar esas relaciones. Tenemos que empezar a demostrar que los hijos de Dios actuamos diferente. Por más que te ofenda, por más que se ría de ti, tú no le contestes, solo dile, Dios te bendiga. Estaba contando el pastor Borja que esta semana andaba por los mercados y dice que lo empezaron a insultar porque él le ofreció a una señora vendedora unas galletas. Dice que le empezó a decir, mira, Bogran, y eran unas palabras fuertes que no se las puedo decir desde acá. Y le digo, ¿y qué le dijiste, Borja? Yo me puse a orar por ella, le dije que Dios la bendijera. Hermano, yo quizás no hubiera hecho eso. Pero ¿sabe por qué? Porque quizás él ora más y el Espíritu de Dios está más grande en él. Tu vida de oración te va a ayudar a restaurar relaciones dañadas el día de ahora. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque cuando tú más hablas con Dios, tú más entiendes lo que la palabra dice. Pero cuando tú más hablas con las personas, tú te vuelves más terrenal y más carnal. Empecemos a restaurar relaciones en este 2020. En el libro de Romanos, en la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 18, dice lo siguiente: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Y el último propósito, corriendito, lo vamos a decir, y creo que es el más fácil que todos vamos a comprender, es: empecemos a apartarnos de nuestros pecados. Empecemos a apartarnos de nuestros pecados. Pastor, ¿y cuál es mi pecado? Yo no sé, hermano, cuál sea su debilidad. Y el ejemplo que más ponemos es el del pan dulce, y por eso todos estamos gorditos. Pero en el ámbito espiritual hay pan dulce que nos está llevando a engordarnos de pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? Que en este 2020 su propósito sea alejarse del pecado. Todo me es lícito, pero no todo. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Este 2020 comprométase a olvidar sus fracasos y aprender de ellos, a abandonar los rencores y a perdonar, a restaurar relaciones y a restituir. Lo más importante, apartarnos de los pecados que nos alejan de la presencia de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre celestial y buen Dios, te damos